Muy buenas noches y bienvenidos a la presentación del libro Historias Nikkei, Cartas de Agradecimiento, un proyecto del Fondo Editorial de la Asociación Peruano-Japonesa en el que participaron Miguel Ángel Vallejo Sameshima en la autoría de los textos y Wendy Terukina Nakatahara en las ilustraciones. Nos acompaña hoy además el periodista Enrique Higa, quien estará a cargo de la conducción de la mesa. Adelante, por favor. Gracias, Joana. Quería preguntarles a ambos que nos cuenten cómo comenzó esta aventura. ¿Cómo se gestó la obra? Primero, muchas gracias por su tiempo esta noche en esta actividad que es pues un recordar y agradecer a quienes estuvieron antes que nosotros, quienes hicieron nuestro camino más fácil, de alguna forma, y sobre todo creo más edificante, entender que somos parte de una comunidad o varias comunidades y que lo que podemos hacer ahora es en gran medida por lo que hicieron quienes nos antecedieron. En mi caso, la redacción de textos empieza convocado obviamente por el Fondo Editorial, que fue un encargo que asumí con cierto nerviosismo, ¿no? Porque era regresar a una etapa mía periodística. A mí me gusta contar historias, en este caso era volver a tratar de encontrar qué era lo más relevante, pero a la vez lo más humano en estos personajes, en estas personalidades Nikkei, que tengo que decir, eran originalmente 12 y, bueno, lamentablemente en el proceso del libro fallece Augusto Higa Oshiro y fue pues una necesidad del Fondo Editorial y obviamente mía también, un querido amigo Augusto, incluirlo en este homenaje. Ese fue pues el momento más complejo, ¿no? Tener que incluir a una persona más, un amigo personal además. Y fue, decía, ¿no? Esta especie de vuelta al periodismo, tratar de encontrar lo más relevante y a la vez lo más humano de estas personalidades, lo que me llevó a buscar en archivos, muchas veces digitales. Aparecen algunos artículos del propio Enrique, entrevistando a estas personalidades. También archivos físicos, hubo pues algunas personalidades Nikkei que estaban más disponibles, información sobre ellos, ellas más disponible en internet, y en otros casos fue importante conversar también con sus familiares, ¿no? Para encontrar este aspecto personal, más allá de sus grandes logros. En ese sentido es un trabajo periodístico, sí, pero donde sí me sentí parte de una construcción que me involucraba, a diferencia de lo que debería ser el periodismo, que es la búsqueda de una mirada más bien objetiva. En este caso no pude evitar lo emocional. No sé si está en los textos, ya no corresponde que yo lo interprete, pero sí quiero creer o siento que hay también parte de mis propios agradecimientos en todos estos textos. Obviamente, pues más cerca me siento de escritores, de Augusto, de José Watanabe, y de artistas visuales como Tilsa, Shinki, y un grato descubrimiento de Nobuko Tadokoro, quien conocía relativamente poco. Pero también pues de cocineros que además tuve la suerte de conocer en persona, ¿no? Echábamos bromas a veces con el maestro Sato, y que alguna vez pudo complacer algunos caprichos gastronómicos míos en Costanera 700. Ese estiradito de ají amarillo de pejerrey era maravilloso. Pero además eran sus propias búsquedas identitarias, su propia búsqueda de quién soy, dentro de qué comunidad me identifico. Y de alguna forma también lo difícil que era construir esta identidad por los prejuicios que había a su alrededor. Que en el caso pues, de Nikkei de segunda generación, pues eran, y en otro contexto, muchos, los mayores, tuvieron que afrontar pues, el difícil tiempo de la Segunda Guerra Mundial, procesos muy diferentes al mío. Y siento que parte de lo emocional que encontré en estas búsquedas identitarias también fue que mi proceso fue más fácil gracias a ellos, ¿no? Gracias a lo que ellos habían logrado, la imagen que habían construido.
Siento que algo de eso está en los textos, o al menos fue la intención, que es un trabajo que me permitió volver al periodismo y que es claramente un recordar, un homenaje, pero donde también siento que estoy allí, de alguna forma, en este caso como alguien que agradece. De ahí salió el concepto, además de que sean cartas de agradecimiento, ¿no? De un poco hablarle a estas personas que no están físicamente con nosotros, pero cuyo legado es importante en nuestra vida cotidiana. Muchas gracias por venir. Buenas noches con todos. Sí, en mi caso fue luego de que Miguel Ángel ya haya tenido los textos, todo, yo pude, como que fue mi primer como que contacto con todos los personajes, porque la verdad es que no conocía a ninguno, salvo, por ejemplo, a Watanabe, que más o menos con algunos textos que podría haber leído de pequeña en el colegio, pero de ahí a los demás como que fue cero prácticamente. Entonces ahí me fui poco a poco familiarizando también y hablando con mis papás a ver si es que los conocían o no, mis abuelos también si los conocían o no, y ahí más o menos como que poco a poco me fui ya acercando a esos personajes, ¿no? Miguel Ángel, ¿por qué el formato de cartas? ¿Tú lo sugeriste? Bueno, fue una propuesta, ¿no?, de algunas que conversamos con el fondo editorial, y era justamente para buscar el vínculo directo, ¿no? O sea, me gustó mucho lo que dijo Eduardo Tokeshi sobre el libro, de que era como una especie de Butsudan, ¿no? Este artefacto. Me gusta pensar en los libros como artefactos, que son tecnología que sirve para muchas cosas y que estéticamente tiene también un diseño, que era como un artefacto este libro para agradecer, pero no agradecer solamente así en general, sino como para dirigirse, como para darle gracias a la persona que ha abierto este camino. Y además sentimos que era pues un formato más amable, ¿no? que se sintiera no tan estoy brindando información sobre una persona importante que todos deben conocer, que no está mal eso, sino como si hubiera cierta intimidad, cierta complicidad. Y también es que el formato sale pensando que iba a haber ilustraciones, ¿no? Y que las ilustraciones iban a ser de Wendy, entonces iban a ser lindas. Y que era una manera también de traer a estos personajes a la estética del presente. Entonces el formato carta era como para dirigirse un poco a ellos y también recordarles, ¿no? Además de estar recordándolos, recordarles, oye, tú has hecho todas estas cosas buenas por nosotros y te estamos escribiendo desde nuestro tiempo. Es un agradecimiento del presente y que creo ha quedado simpático con las ilustraciones, ¿no? Que le dan otro color. Pero bueno, eso ya estoy hablando por ti, no me meto. Wendy, has contado que, salvo Watanabe, no conocías a los demás personajes, sí, y que los has aprendido a conocer, bueno, a través de las cartas de Miguel Ángel, pero también conversando con tu familia. ¿Con qué personajes has establecido conexiones? A través de conversaciones con tus papás, por ejemplo. Claro. Por ejemplo, con Kuroiwa, que sí, sin conocerlo, en ese momento hablando con mis papás, bueno, más que nada con mi mamá, me dijo de que la casa lo había hecho él junto con un tío que es Ricardo Yamashiro. Entonces ellos dos habían hecho la estructura, todo de la casa, y entonces está ahí como que ya prácticamente a él lo sentía casi familiar ya también, ¿no? Y cuando se inauguró ya la casa, llamaron a o sea, no recuerdo si a Sato o a Kunigami para que puedan hacer como que un agradecimiento, ¿no? De comida con toda la familia, ¿no? Ajá. Sí. Ok. Miguel Ángel, en el proceso de investigación de los personajes, ¿qué te ha sorprendido de ellos? ¿Quién te sorprendió más? Bueno, conocía un poco más a colegas escritores, a artistas visuales. Igual hubo testimonios bien fuertes, ¿no? El de
El de Venancio fue bien interesante, que era un testimonio recopilado por APJ, me parece, donde él cuenta cómo era la vida en la hacienda, ¿no? Y cómo llamaban para pagarle el sueldo primero a peones peruanos, los llamaban por su nombre, y luego a los peones japoneses los llamaban japonés número 1, japonés número 2. Y que quedara en su memoria eso como para contarlo parte de la historia de la migración de la comunidad. Eso fue bastante fuerte. Después, todas las complicaciones que tuvo que pasar, por ejemplo, Tilsa, ¿no? En un mundo pues aún más machista que este, sí hay mundos peores que este. Como madre tan joven, viajando, tantos prejuicios para una artista, además que tenía un estilo no tan convencional para su tiempo, ¿no? que más bien fue marcando un estilo. Creo que fue una empatía primero directamente con ellos, ¿no? con los artistas. Pero en el caso pues, de los cocineros me pareció bien interesante, porque era literalmente cambiar la manera de comer de una sociedad. Y cómo eso costó un montón de trabajo, cómo muchos no tenían eso como meta, ¿no? Sino simplemente era, hay que ganarse la vida, tengo estos insumos, así cocinaba mi mamá, bueno, pues haré un plato así, y así salió el ceviche que comemos hoy, pues, ¿no? Y entre otros muchos platos. El pulpo yimura, ¿no? El pulpo al olivo, sale por querer complacer a un amigo que había probado un pulpo con una salsa negra. Todo es fruto, pues, del el contexto, la voluntad, más que de un trabajo necesariamente planeado. Y creo que eso me sorprendió, además de que, por supuesto, me dio muchísima hambre, ¿no? La parte de hacer los perfiles de los cocineros fue la parte que más me hacía salivar. También tengo que destacar a Humberto Sugimitsu, ¿no? Un villarista que lucha contra varios prejuicios. Me sorprendió pues, que quedara poca información en internet sobre él, porque él fallece pues, en 1996. Entonces, claro, no es que haya un banco en internet muy grande sobre un deportista que fue campeón sudamericano de billar muchas veces, que fue subcampeón mundial y que además pierde ante un belga que fue 13 veces seguidas campeón mundial, ¿no? O sea, digamos, no, era muy poco probable ganarle a este. Y creo que me sorprendió eso, que fuera tan difícil encontrar información sobre un gran campeón que luchó contra, primero, el prejuicio de deportista japonés, deportista Nikkei, pero también luchó contra el prejuicio de el billar es un juego para viciosos, ¿no? Y fue de los primeros pues, en destacar este como un deporte. Perdón, hace un rato hablaste de Nobuko como un grato descubrimiento. Y la verdad, de los 13 personajes que has retratado, también era el que yo menos conocía. ¿Puedes hablarnos un poco más de ella? El caso es que en el Perú hasta hace relativamente muy poco tiempo no se hablaba de literatura para niños, o había una visión bien arcaica de literatura para niños, que era, ¿hay personajes niños? Sí, ya, libro para niños. Y la historia no es tan sencilla, ¿no? Y en este caso, pues, sin embargo, tuvimos suplementos de periódicos, circulación nacional, que tenían ilustraciones para niños, que eran suplementos dirigidos a los niños. Tal vez debo asumirlo como autocrítica, pero la academia no consideraba interpretar textos específicamente para niños, pero sí había suplementos para ellos en el periódico. Hoy es al revés, hoy falta pues, espacio para ello. Y Nobuko hace una carrera como ilustradora específicamente para niños, en editoriales como Colmillo Blanco, la de Jorge Eslava, en estos suplementos, y se especializa. Pero en este caso no es hablar de especialización como voy a elegir que este es mi nicho de carrera, sino construye junto con otras mujeres ilustradoras de los años 80 un estilo de ilustración. Y eso para mí también fue sorprendente. Sobre todo porque yo había leído algunos libros que había ilustrado Nobuko y había olvidado que eran de ella. Recordaba algunos porque hubo una exposición en la Casa de la Literatura Peruana en 2015 donde incluyen un pequeño homenaje a ella, ¿no? Pero de alguna forma siento que le pasa lo que a muchas mujeres pioneras en algo, que se les reconoce la importancia tardíamente y quizás no con la difusión que deberían tener.
Bueno, al menos hemos hecho algo bonito en el libro, ¿no? Pero digamos, habría que buscarle más reconocimiento a una de las pioneras en un arte tan necesario y que vio este sector, este segmento infantil con más claridad que la mayoría de gente de su tiempo. Bueno, en tu caso, ¿con qué personaje te has sentido más cercana? La verdad es que un poco de cada uno, como que sentí de que le habían luchado bastante para poder llegar donde llegaron. Entonces un poco que me conmovió bastante y como que me dio ganas de también como que lucharla para poder llegar digamos, a lograr las cosas que quisiera, ¿no? Además también creo que bastante me llamó la atención Watanabe, porque él es alguien que es bastante callado, tímido, pero que le apasiona bastante lo que hace. Entonces ahí creo que conecté bastante con él. Y a pesar de ello, él hizo bastante por el Perú, ¿no? Digamos, ha sido gerente general de Perú, TV Perú. Ajá. TV Perú. Después también hizo bastantes libros para niños, además de los poemas también, y hasta la película, ¿no? Guiones de películas. Sí. Ajá. Entonces, no sé, me gustaría también como que no tanto encasillarme en libros para niños, sino también buscar cómo contar historias a través de ilustraciones y ver qué otros campos yo podría también adentrarme, ¿no? Uh-huh. Y digamos, solo conocías a Watanabe, digamos, ahora conoces a 13 personajes, Claro, Nikkei importantes. sí. ¿Te dejó con las ganas la experiencia de conocer a más? Sí, yo creo que sí. Me gustaría investigar un poco más de varios que todavía como que en las cartas se mencionan. Entonces me gustaría también como que, claro, investigar un poco de ellos, saber más y qué es lo que han hecho, ¿no? Uh-huh. ¿En qué personaje, digamos, te dejó con la ganas de saber más de él? Ahorita no recuerdo exactamente cuál era, pero digamos que, bueno, sí, ahorita no recuerdo exactamente a quién, pero por ejemplo, parte de la familia, Terpina, que también me gustaría como que conocer más a fondo, ¿no? Uh-huh. Ok. En tu caso, Miguel Ángel, hubo un personaje que, digamos, por la riqueza de su obra, de su vida, ¿te dejó con ganas de seguir explorando? Creo que por la falta de información sobre él, Humberto Sugimitsu. Yo soy un pésimo billarista, no hay una empatía por el juego, pero siempre me ha parecido un deporte muy elegante. Además, por todo el contexto que tuvo él, ¿no? O sea, tener que superar el prejuicio de billarista vicioso. Era un hombre que dejó de jugar bolos para tener el pulso correcto para ser profesional. O sea, es hacer un sacrificio, una disciplina. Y además que haya sido tan destacado y que falta pues esa difusión. Creo que es un proyecto dentro de los muchos que no sé si podré realizar, pero entrar en ese mundo de los billares, ¿no? Desde los años 60, 70, 80 incluso. Sobre este personaje que además su sobrino describía como un gran personaje literario, ¿no? que siempre parecía estar tranquilo, jugando una final de un mundial o de un sudamericano. Esta especie de energía basada pues, en la concentración y que además debió haber resultado muy intimidante para el adversario, ¿no? Me parece un personaje muy rico y que podríamos seguir buscando información sobre él. Uh-huh. Y por ejemplo, sobre los personajes que ya conocías, como Augusto Higa, contaste que eras, bueno, obviamente conoces su obra, eras su amigo, pero en el proceso de investigación descubriste cosas nuevas, cosas que te sorprendieron de él. Básicamente, quizás algunas reacciones después de la muerte de Augusto, algunos agradecimientos que he encontrado, que están un poco citados en la carta. Y hay una idea pues bien fuerte, ¿no? Es que la identidad Nikkei en general
cambia después de la última obra de Augusto Higa. O sea, a partir del testimonio Japón no da dos oportunidades, hay una mirada sobre qué es ser Nikkei muy diferente a la que había hasta los años 90. Pero además, su propia literatura, Augusto fue curiosamente el primero en construir una novela sólida sobre personajes Nikkei en el Perú en 2008 con la iluminación de Katsuo Nakamatsu. Y siguió, por supuesto, con esta dinámica, que igual es muy Higa, ¿no? O sea, no es que, así son los Nikkeis, pero era igual una construcción literaria de él. Pero es el primero que desarrolla con esta solvencia un universo Nikkei que se expande, pues, ¿no? En Gaijin, en los cuentos de Okinawa existe. Y cómo eso efectivamente ha marcado una identidad nueva, ¿no? Y que lo haya hecho básicamente un solo escritor. Esas cosas son como raras. Lo digo quizás con autocrítica, porque yo no he abordado el tema, pero si es que en algún momento soy capaz de hacerlo, es a partir de Augusto. Y esto no es que lo diga yo solamente, ¿no? Sino también lo comentaron varios escritores Nikkei. Lo dijo Fernando Iwasaki, lo dijo Doris Moromisato. Entonces siento que sí, que o nos estamos equivocando todos o algo de razón tenemos. Y justo hoy en el libro recoges una cita de Doris, ¿no? Tras la muerte de Augusto, que habla esto del terremoto existencial que representó la literatura de Augusto. Sí, pues es que, sobre todo en su caso, ¿no? Si uno se olvida de la literatura de Augusto Higa hasta 1993, o sea, si están sus primeros libros, Que te come el tigre, La casa de Alba Celeste, Final del porvenir, y uno lee esos textos sin saber los apellidos del escritor, uno piensa pues que es un criollo de barrio, ¿no? Piensa que puede ser perfectamente pues un libro de Roberto Reyes Tarazona, de algunos de los del grupo Narración. Lo que no tiene nada de malo, por supuesto, pero uno no piensa que es Nikkei, porque no está lo Nikkei, son personajes de barrio, que Augusto conocía muy bien, ¿no? Habiendo crecido en el centro de Lima primero y luego en La Victoria. Pero esa transformación tan radical después del viaje a Japón, ¿no? Entre esos 3 primeros libros y la iluminación de Katsuo Nakamatsu, hay un proceso, una introspección enorme. Y efectivamente, pues también debe haber sido muy complejo para él ese proceso personal que se va a notar luego en su literatura y que, claro, nos marca a sus lectores después. Ahí en la carta dirigida a Tilsa, Miguel Ángel escribe que Tilsa decía: los personajes revelan quién eres. Sí. En tu caso, digamos, tus personajes, tus ilustraciones, ¿cuánto te reflejan, cuánto dicen de ti? Bueno, yo soy bien expresiva, entonces digamos de que me gusta siempre colocar a los personajes tal como son. Y bueno, es lo que creo que yo he puesto como que un poco de cada cosa en ellos, ¿no? Un poco de mí está, diría que en todos, ¿no? Uh-huh. ¿Pero qué hay de ti en ellos? ¿Qué? ¿Cómo decirlo? De repente, no sé, la sonrisa tal vez, o todo lo que han pasado también, ¿no? No sé, digamos, la fuerza que le ponen a lo que hacen, son, no sé, no son como que personas que llegaron siendo como que profesionales puramente en la rama, sino llegaron como que a tener sus altos y bajos, ¿no? Entonces yo creo que eso también siento que refleja bastante, bueno, en cada uno, ¿no? También, y bueno, también cala bastante bien. Uh-huh. ¿Y cómo te acercas a los personajes para ilustrarlos? O sea, digamos, no te alcanzan las fotos, las imágenes. ¿Necesitas también conocer sus biografías, saber sus vidas? Sí, ahí bastante me ayudó el texto de Miguel Ángel. También la forma en cómo describe a cada uno me ayudó bastante a entenderlo, o sea, muchísimo más. Y también por mi lado he estado recopilando también fotos, y también he estado viendo algunas entrevistas que han tenido, grabaciones, y ahí más o menos como que sentía de que tenía la parte de Miguel Ángel y mi parte, entonces mezclaba ambos para poder
ilustrarnos cada uno, ¿no? ¿Y te ha pasado que, por ejemplo, tú tienes la foto de un personaje y tienes una idea en la cabeza para comenzar a ilustrar, pero de repente lees la carta y descubres un personaje con otros matices y eso cambia tu estilo, tu enfoque? Sí, un poco, pero de todas maneras hay un boceto por detrás, entonces ahí más o menos no es que vaya directo a hacer, digamos, hacerlo, ¿cómo decirlo?, en pluma, así que no se va a borrar. Entonces, más o menos voy, poco a poco se va puliendo dependiendo de cómo vaya captando la información, ¿no? Miguel Ángel, ¿cuál fue el personaje más difícil de, digamos, de retratar? No necesariamente solamente por la falta de información, sino de repente por la complejidad de su vida, de su obra. Hay varios. Julio Kuroiwa fue complejo, porque hay mucha información sobre él. Creo que además todo el mundo sabe, y literalmente todo el mundo es todo el planeta Tierra, sabe lo importante que han sido sus investigaciones, ¿no? Cuántas vidas se han salvado por sus métodos de construcción antisísmica. Pero justamente por eso era complejo. O sea, ¿cuál es el lado humano de este investigador? Y ahí aparecieron pues varios testimonios de exalumnos suyos, gente que él asesoró en sus investigaciones para tesis. Y es alguien que ha asesorado más de 200 tesis. Quien trabaja en la universidad sabe lo complicado que es eso. Y más de 200 para alguien que ha trabajado tanto y que sus exalumnos además recuerden que era un investigador muy generoso con ellos, ahí hay un toque humano. Porque una cosa es sí, está investigando, llega a estas conclusiones, la mirada fría, pero luego es el toque humano para acompañar investigaciones de gente joven. Creo que esa fue la pieza que más me conmovió de Julio Kuroiwa. Después también mencioné lo complicado de Humberto Sugimitsu y por supuesto Augusto Higa fue complejo porque había una relación de amistad, ¿no? Porque había un vínculo personal con él y era un poco no contar anécdotas personales, ¿no? Que sea algo pues más amplio, más abierto. Y creo que esos tres han sido los más complejos. Diría que también fue revelador encontrar información sobre Elena, ¿no? Sobre Elena Kohatsu, como personaje dirigencial, pero haber encontrado algunas entrevistas a amigas de su niñez que revelaban un lado humano. Y es que normalmente, pues, y no sé por qué, ¿no? Se tiende a buscar en artistas un perfil más biográfico normalmente para recordarlos, incluido pues Luis Alberto Takahashi Núñez. Pero cuando se trata pues de personas cuyo trabajo ha sido más bien de gestión, administrativo o en ciencias puras, se piensa más en sus resultados. Y la verdad siento que hay mucha vida en cualquier persona que haya hecho algo interesante y fue más difícil encontrar información y más sorprendente también sobre estas personas sobre las cuales pues no se consideraba ese lado, ¿no? Y un personaje, digamos, del que tenías una imagen predeterminada y al momento de investigarlo descubriste que era distinto de lo que tú pensabas, ¿que te sorprendió por eso? Bueno, Kuroiwa por un lado, ¿no? Claro, justamente por ese toque tan humano, tan de investigador papá con sus asesorados. También al momento de escuchar sus entrevistas, que por supuesto las había escuchado al vuelo porque dio muchísimas en vida, era ver siempre un toque didáctico. O sea, ya cuando era ver 3, 4 entrevistas seguidas, ya uno veía, ok, es un científico de los 100 más importantes de la historia humana, pero está hablando en TV Perú ante un reportero que le hace preguntas aparentemente tontas, pero es para que dé la información que necesita la gente. O sea, alguien con ese nivel de empatía y de moderar el discurso porque asume que lo suyo no es solo estar ahí en la cima de la academia, sino salvar vidas. Y literalmente, ¿no? O sea, un sismólogo lo que hace es eso. En tu caso, Wendy, ¿cuál fue el personaje más difícil de dibujar? ¿El que más retos te presentó? Más retos. Creo que ha sido Nouko porque no teníamos mucha información sobre ella y solamente he podido ver dos, donde era una joven y otra ya bastante mayor. Entonces
no sabía por cuál ir, y además también cómo esto se vestía, entonces no tenía como que cómo retratarla desde que empezó a dibujar hasta más o menos como que la trayectoria que hizo, ¿no? Entonces ahí por ese lado sus ilustraciones como que me ayudaron para poder retratarlo, su mundo, ¿no? Creo que ella fue la más difícil de poder hacer. Y un personaje que digamos, te inspiró en el sentido de que su vida es como un ejemplo y tú dices, mira, esta persona superó tal o cual adversidad, entonces a ti te sirve como guía, como modelo. ¿Quién fue? Creo que diría que Elena Kohatsu, creo, porque ella era alguien bastante, digamos, firme en lo que quería en las decisiones. Además también era alguien, por las cartas que he podido, bueno, el texto era bastante noble y pero ha hecho bastantes cosas, digamos, por ejemplo, el policlínico, la biblioteca donde yo siempre iba para leer mientras que esperaba a mis papás haciendo sus trámites. Entonces era como que, no sé, sentí que bueno, claro, también era como que ya se me hizo como que cercano a mí también, ¿no? Miguel Ángel, si tuvieras que elegir un personaje de los 13 que has retratado para dedicarle un libro exclusivamente a él o ella, ¿cuál sería? No podría elegir uno. También es el problema de que hago muchos proyectos. En verdad creo que tengo muchos proyectos, no se pueden hacer todos, pero sería interesante hacerle una biografía a cada una de estas personas. Bueno, como te decía, Humberto Sugimitsu me parece que ahí es un rescate, que es un personaje muy interesante, pero también siento pues que como académico estoy en debe con Augusto Higa, ¿no? Esto sí es algo de verdad de autocrítica. Tampoco se puede investigar sobre todos los escritores que uno admira, pero faltaría pues hacer algo sobre Augusto. Y también Eulogio Nishiyama me pareció que hay mucho de leyenda allí hasta que uno empieza a investigar a fondo todo lo que fue pues, la creación de Cineclub Cusco, él como gestor además, su trabajo como gestor, que es algo que no se menciona mucho, trayendo pues, películas de otros lugares, viendo además la restauración del cine en su región. Yo creo que es información bastante importante cuando hablamos de la historia del cine en el Perú, que es una historia tan incompleta, tan parchada y tan limeña, ¿no? Entonces ahí habría algo interesante con Eulogio. ¿Cómo es tu proceso creativo? Es decir, cuando te sientas a escribir, ¿lo haces ya con un mapa en la cabeza o partes de cero y digamos, vas haciendo camino al andar? Bueno, al menos teníamos ya pensado que iba a ser formato carta. Igual esto puede parecer, ya está, simplemente seguir el modelo, pero el modelo no existe, ¿no? Hasta que no están los primeros textos, que justamente son los que más correcciones van a tener. Por lo menos la idea de formato carta da una guía del tono, o sea, a quién va dirigido el texto, va a la persona homenajeada, y estaba además la propuesta muy clara del fondo editorial de información relevante y que se pueda leer por una persona pues, muy joven, ¿no? Que pueda leer hasta un niño. Pero luego después encontrar cierto tono, qué palabras usar, y esto es un poco una aventura en los primeros textos. Hasta el tercero, que además no en vano elegí a los personajes cuya obra conocía un poco más, en ese momento Watanabe y los artistas plásticos, y luego ver esos primeros 3 textos y empezar a entender qué está funcionando y qué no está funcionando. Y a partir de allí viene el proceso pues, de ir limpiando, puliendo, pero el primer texto que terminé, por ejemplo, fue el de Tilsa. Y ese fue el texto que más corregí, que más se reescribió, que se reescribió hasta el final. Los últimos 2 que cerré fueron sobre Humberto Sugimitsu y sobre Elena Kohatsu, cuya obra conocía menos.
y aún pequeños cambios de estilo en ellos hicieron que regrese al texto de Tilsa para emparejar, digamos. Y también es tratar de que no parezcan 13 cartas iguales, ¿no? O sea, que hay un tono en cada persona de acuerdo con la propia personalidad. Y ahí juego mucho con los títulos. En el caso de estas 13 cartas, cada carta tiene una especie de definición. El campeón sereno, por ejemplo, Humberto Sugimitsu, y es que es un poco que el título tiene que dar una idea de qué se encuentra en la carta. No solamente el personaje, que eso, bueno, es obvio, ¿no? Pero ¿qué vamos a encontrar en la carta? Un perfil sobre un campeón sereno, por ejemplo. Y todo eso se va afinando paso a paso con reescritura. Dicen que ya cuando uno tiene una obra terminada, una novela terminada, un libro de cuentos terminado, a veces después de que se publica le encuentra errores, le encuentra cosas y la verdad es que ya no se pueden corregir, entonces se corrigen en el siguiente libro. Pero en este caso, como eran 13 textos de un mismo libro, podía darme el lujo de encontrar un error, por así decirlo, y ahí sí podía corregirlo, ¿no? O sea, fue un poco esa ventaja. Que entonces, digamos, como en el caso de Campeón Sereno, primero se te ocurre el título y según eso marca el tono del... ¿O es que el título surge después? El título surge de la versión preliminar. Ajá. Y luego cuando sale el título es un poco entender, ok, por acá va la cosa, por aquí va el personaje. Y es el momento de edición del texto para redondear eso que el mismo texto sugirió. O sea, de alguna forma es como si me sentara a tomar un café o una cerveza, dependiendo con el texto. Y que el texto mismo me indique, oye, la cosa va por aquí. El título es como el acuerdo que tengo con el texto de cerramos así, el campeón sereno, y todo se va afinando para esa idea. ¿Pero te ha pasado que tenías un camino más o menos trazado, imaginado para un personaje y de repente se te va por caminos imprevistos? Julio Kuroiwa, por supuesto, el de Julio Kuroiwa iba a ser una carta pues muy seria, muy científica, y acabó siendo pues más enfocado en esta idea del profesor bondadoso, ¿no? Del profesor además que iba a hacer el trabajo de campo, que conversaba con la gente, que daba un montón de entrevistas diciendo lo mismo una y otra vez porque es el trabajo de divulgación de un científico. Entonces me rompió el esquema inicial y un esquema que tenía después de haber investigado incluso, ¿no? Pero cuando fui viendo ahí las repeticiones, oye, pero esto ya lo dijo, claro, es que ese es su trabajo, esa es su vocación, ahí se redefinió todo. Justo ese perfil tuvo como 5 títulos antes de encontrar el definitivo, ¿no? En tu caso, Wendy, ¿cómo abordas a los personajes para ilustrarlos? Es decir, ¿cada uno requiere su propio abordaje o tú tienes digamos, hay un patrón común para todos? Comencé con los bosquejos y para que no se repita también la pose, entonces había descargado como que varias imágenes de referencia para saber si iban a, digamos, no uno que tenga como que el rostro mirando a la izquierda y el cuerpo hacia el otro lado. Entonces más o menos, y dependiendo de cómo son ellos, digamos, por ejemplo, el de Watanabe con la expresión que siempre tiene la ceja un poco levantada, así, entonces jugando así como con las miradas también, estuve haciendo así como que cada personaje tenía un color especial, ¿no? Digamos, Tilsa, en sus pinturas siempre había un tono rojo medio salmón, se puede decir, creo. Entonces, de ahí Nobuko la retraté con el rosado porque es más fantasioso. Y así cada uno tenía un color especial, ¿no?, que lo representara. Nobuko, perdón, es la que está, ¿no?, arriba, la segunda, sí, desde la izquierda, ¿no? Sí. Claro, Tilsa, Nobuko. Nobuko, Shinki, Entonces, traté de que cada uno tenga un color especial. Ay, no sé si es que se ve. Y los perfiles, por ejemplo, que uno mire este lado al otro, ¿cómo si los eliges? Fue un poquito también, si veía de que uno tenía la pose similar, entonces
trataba de hacerlo un poco diferente y en base también al personaje de cómo es, también esto aprovechaba un poco en cambiar, ¿no? La mirada o la pose también. Y por ejemplo, los elementos que acompañan a cada uno de los retratados, también como si los eliges, eso es consensuado, te sugieren y tú quitas y pones, más o menos ese proceso. Sí, más o menos fue como que algunos pequeños, digamos, imágenes que puedan representarlos, ¿no? Algunas cositas para que, así como yo no sabía de los personajes, entonces en base a eso podrían saber, ha sido pintora o ha sido billarista, entonces ya con eso te decía cómo son o quiénes han sido, ¿no? Ok. Miguel Ángel, ¿algún personaje en particular de los que retrataste que te inspiró? ¿Te pareció particularmente inspirador? Bueno, los tres en general, ¿no? Por algo han destacado tanto en sus campos, pero la disciplina probablemente es lo que los reúne como característica en general. Y es una disciplina que no les quitó ese toque humano, ¿no? O sea, nunca fue, creo que ninguno de los 13 casos, una cuestión más competitiva, más de querer ser el mejor, yo me hice solo. Creo que era algo mucho más comunitario siempre, mucho más pensando en otras personas. Y justamente por eso quiero destacar esa idea de los 13, ¿no? O sea, como algo que los reúne, es justamente esa vocación por reconocer a los demás y hacer las cosas por los demás. Pero digamos que hubo personajes como, no sé, Venancio Shinki y José Watanabe que fueron ampliamente reconocidos en vida. ¿Tú sientes que hubo otros que no obtuvieron suficiente reconocimiento en vida y fueron más bien valorados después? Nobuco, definitivamente. Es como si se lo hubiera tragado la historia, y quien conoce su obra pues lo va a decir, ¿no? Lo dicen los hermanos Juan y Víctor Ataúcuri en un texto en homenaje a Nobuco en la Casa de la Literatura Peruana, y hace poco han publicado un texto también reivindicándola. Definitivamente, ¿no? Nobuco, también Sugimitsu, pero también es el caso pues de muchos artistas, muchos deportistas en el Perú. Siento que tenemos una memoria colectiva de muy corta duración en el Perú. También es curioso pues el caso de cocineros como Rosita Yimura, ¿no? En general creo que con los tres, aunque Humberto Sato ciertamente era más mediático, pero Kunigami era tremendo personaje. Y por último, o sea, lo digo por si alguien no lo sabe, no lo recuerda, el ceviche que se come ahora lo inventa él. Y punto. O sea, no hay nada que discutir en ese sentido. Es el ceviche. El ceviche extinto, porque ya no hay limón, pero bueno, cuando existía el ceviche, lo inventó él. Y la gente se acuerda del ceviche, pero no se acuerda de Kunigami, ¿no? Entonces sí creo que, curiosamente, pues los cocineros que han tenido su boom hace poco, Rosita Yimura y Kunigami, no han sido suficientemente reconocidos. Ahora tú hablas, por ejemplo, del caso de Venancio Shinki, esta historia de cómo discriminan a los japoneses ahí en la hacienda San Nicolás. Pero, por ejemplo, recordar el caso de Luis Abelardo Takahashi Núñez, que tú cuentas ahí, claro, que él al principio usaba su apellido materno porque bueno, los japoneses eran discriminados. ¿Puedes contarnos un poco más de él? Bueno, hasta ahora muchos criollos, ¿no? O sea, y no me refiero a criollos de mi edad, sino criollos de la vieja guardia, se siguen refiriendo a él como Luis Abelardo Núñez. Y es que, claro, pues ¿no? En los años 50, 60, que aparezca alguien con apellido japonés a componer música criolla, no era algo muy lógico, según el imaginario de esa época. Entonces tuvo que usar el apellido materno, ¿no? Cosa pues que hoy puede parecer inverosímil a gente joven, pero que pasaría no solamente pues en el caso de la música criolla, sino cuánta gente habrá tenido que esconder su apellido japonés en algún momento. Y bueno, al final él mismo, ¿no? Empieza a firmar sus discos como Luis Abelardo Takahashi Núñez y todo, pero o sea, no es juzgarlo a él, sino juzgar el contexto. Y tiene que ver pues con no creer que un descendiente de japoneses podría ser tan criollo como el que más, y sobre todo él, que hizo una carrera
que se le recuerda como el gran compositor, pero que él fue pues, músico en muchas orquestas y conjuntos de la costa peruana. Y que además, pues, eso sí me pareció muy interesante. Yo no era tan niño, pero no me enteré de cómo había sido pues, su entierro, con casi cierre de carreteras, ¿no? 4 días de jarana. Es realmente una de las figuras criollas más importantes de todos los tiempos. Y creo que también fue muy importante que él mismo empezara a firmar sus composiciones, sus discos, como Takahashi Núñez en un momento. O sea, digamos, también fue otra vez superar esa adversidad y reivindicar esa identidad en algún momento. Bueno, Miguel Ángel acotó hace un rato cómo, digamos, tenía un enfoque para escribir sobre Julio Corregua y después Caminar el Camino. ¿Te pasó eso a ti también? Que, digamos, tenías una idea para un personaje y en el camino tuviste que cambiar porque descubriste cosas nuevas o cambió tu mirada sobre él o ella. Bueno, la verdad es que yo he tenido, como siempre he estado diciendo, de que las cartas de Miguel Ángel fueron como que mi primer vistazo a todos los personajes, entonces creo que ese fue mi primer punto de vista. Entonces ya luego más adelante eran detalles como hacerlo similar, ¿no? Como cómo hacerlos más que se parezcan a cómo lo recordaban, ¿no? Entonces más que nada eran esos detalles, ¿no? Digamos, el ojo un poquito más pequeño, darle, no sé, un poquito más de frente. Esos detalles son los que como que he tenido bastantes cambios por ese lado, ¿no? Si, digamos, imaginamos, ¿no?, una segunda parte de Historias Níqueis, ¿a qué personaje te gustaría describir o retratar? Bueno, una de las características es siempre rendir homenaje a alguien que ya no está en este plano de la existencia, así que no voy a mencionar nombres de quienes todavía están en este plano, para no ser el boca salada, pero siento que algunos que quedaron, bueno, puede ser Juan Tokeshi, ¿no? O sea, Juan Tokeshi, pues, no solo como arquitecto urbanista, sino como intelectual, él como personaje, que pudo haber estado y que podría perfectamente estar en una segunda versión de este libro. Luego, obviamente no voy a mencionar nombres porque aún gozan de buena salud, pero hay pues muchos Nikkei destacados en deporte, ¿no? Que estarían perfectos para una segunda versión. Ahora, esto ya lo digo completamente a título personal, pero también podrían entrar algunos empresarios, ¿no? Por ejemplo. O sea, que inventaron otras maneras de hacer negocio. Todavía creo que están jóvenes, pero hay cocineros, artistas, hay una variedad mucho más grande en la cual, pues, en 30 años, si es que no estoy yo como candidato a estar en una segunda versión, pues sería interesante más bien hacer una selección más amplia. Pero bueno, les deseo una larga vida igual, ¿no? Has hablado de disciplina como un rasgo en común de los 13 personajes. ¿Qué otras características encuentras que ellos comparten? Bueno, muchos eran muy graciosos, ¿no? O sea, se tiene una idea pues, muy seria de la mayoría de escritores, y quizás había un estereotipo hasta hace algunas décadas del Nikkei, el japonés muy serio, ¿no? Muy formal, cosa que es bastante obvia que es mentira, ¿no? Y no solo porque yo sea gracioso, en general. Hay pues una mirada ahora creo diferente y uno puede encontrar algunas anécdotas incluso de Nobuko, que no dio muchas entrevistas, donde parece una mujer muy graciosa, ¿no? Muy irónica. Lo mismo pues Humberto Sato, y no lo digo como antiguo cliente suyo, pues era graciosísimo el hombre, ¿no? Y además que podían bromear sobre cosas muy serias, ¿no? que eran capaces de hacer un humor muy oscuro. Y creo que eso lo tenían en común casi todos, o tal vez todos. Y es una gran forma de romper ese viejo estereotipo, ¿no? No todo es disciplina, no todo es rigor, también era gente que sabía disfrutar de la vida. O sea, pienso en esta imagen que se describe de Kunigami, repartiendo pues kilos de ceviche en el restaurante y poniéndose a tocar música, improvisar pues valses criollos con un shamisen, ¿no? Que había mucha vida, una efervescencia ahí en estos personajes.
¿Qué podemos aprender de los personajes? ¿Qué sientes tú que te han enseñado? Recordar la importancia de la disciplina, pero también de que no es que alguien se haga solo, ¿no? Que siempre era gente que pensaba en la comunidad y que pensaba en de dónde venía, en hacer cosas para los demás. Eso creo que es relevante y es claramente común. O sea, es más notorio pues, en Elena Kohatsu, ¿no? que tuvo pues, un trabajo dirigencial, tiene más sentido en Julio Kuroiwa, pero creo que también en los artistas, ese ponerse a pensar, a veces inconscientemente, que puede ser una manera más libre, cosas como justicia social, ¿no? Que hoy hasta son mal vistas, Dios sabe por qué, pero o sea, la propia Tilsa tenía una conciencia social bastante grande y obviamente no cerrada, no solamente para la comunidad Nikkei, sino en general. Creo que eso es algo que tienen en común estos personajes y que ese pensar de dónde vengo, hacia dónde voy y que voy acompañado, que siempre estoy acompañado, acompañada en el camino, quizás haya sido una de las claves del por qué destacaron tanto en lo que hicieron. En tu caso, Wendy, ¿qué has aprendido? Pero, o sea, digamos, no solo de los personajes, sino, pero creo que este es tu primer libro, ¿no? De ilustraciones. ¿Qué tal la experiencia? La verdad es que la experiencia fue bastante bonita, pero también a la vez bastante trabajosa, porque era más o menos hacer las coordinaciones y los dibujos en 4 meses y fue bastante como que bastante trabajo por hacer, ¿no? Y sí, la verdad es que a pesar de todo eso, esto ha salido un trabajo bastante elaborado junto con los textos, bonitos textos que lo ha hecho Miguel Ángel también, ¿no? Y cuando tuviste el primer ejemplar ahí en tus manos, ¿qué sentiste? No es como que el primer hijo, por así decirlo, ¿no? Pero sí, fue, no sé, es como que bastantes emociones encontradas, es como que alegría porque ya salió, lo tengo acá en mis manos, bueno, y también como todo ilustrador o como todo diseñadora, ve las pequeñas fallitas, entonces es como que, ay, mira, acá podría haber no sé, digamos, está muy oscuro acá, podría haberlo hecho un poco más claro, cosas que el ojo a veces te dice no, acá como que, acá está fallando algo, ¿no? Son esas cositas que me han estado como que sentía, ¿no? Cuando recién lo había visto. Pero bueno, será experiencia para el segundo libro. Sí, me gustaría tener como que un segundo libro de esto para poder también, ya con la experiencia que he tenido, sacarle más provecho, ¿no? Para cerrar por mi parte, quería preguntarles a ambos qué debemos agradecer a los 13 personajes retratados en el libro. Sería relativamente sencillo repetir que agradecer por hacer las cosas más fáciles para quienes venimos después, ¿no? Romper con prejuicios, el hecho de ser un escritor Nikkei ahora no representa ninguna complicación, pero seguramente sí fue un poco complicado para Augusto Higa o José Watanabe. Hablo aquí a título personal, pero también lo mismo, o sea, quizás hasta ahora ser cocinero Nikkei sea hasta como un plus, cuando no lo era claramente para Kunigami o Sato, que seguramente pues, se les veía como sospechosos, ¿no? O sea, vas a ir a comer a la fondita del japonés, donde se inventaron tantos platos criollos finalmente. Podríamos quedarnos en eso. También pues, en la dedicación por el trabajo, lo que comentaba, además pensando que uno es parte de una colectividad. Pero al final me gustaría pensar en algo más emotivo, más personal, ¿no? Y literalmente es oye, gracias por hacer bien una chamba, o sea, gracias por hacer bien algo. Con todo lo que acabo de mencionar, que me parece importante, o sea, en algo así más íntimo, más, oye, gracias por ser buena, gracias por ser bueno en esto. Gracias por recordarnos las posibilidades del ser humano. Pero has hablado de emoción. ¿Qué te emocionó más hacer el libro? ¿De escribir el libro en general? Sí, todo el proceso. ¿A un personaje en particular o la investigación?
Porque varias veces has hablado de emoción, de que te conmoviste. El balance. El balance de ver, pues, como en todo, ¿no? No voy a decir estereotipos, que creo que ninguno de los 13 personajes quedó atrapado en un estereotipo, pero sí encontrar el toque humano, de por qué son recordados, cómo son recordados, cómo se les ha olvidado también. Creo que ese fue un balance muy emocionante. O sea, como anécdota, creo que el momento en particular más emocionante fue buscando información bibliográfica sobre Humberto Sugimitsu. Fui a la Biblioteca Nacional y no había muchos recortes, ¿no? Entonces encontrar el primer recorte que lo mencionaba pues como uno de los peruanos fallecidos ese año, fallecidos el 96, más importantes, eso fue como, para mí como una reivindicación. Es como, no se puede olvidar un campeón, ¿no? Es un campeón, el tipo es el mejor en lo que hace. O sea, no se le puede olvidar. Y encontrar eso para mí fue muy importante. Y creo que fue el texto que sentí más como una reivindicación, ¿no? Como, hey, este tipo es el campeón. Y hay gente que lo reconoce y vamos a seguir reconociéndolo. ¿Y tú, Wendy, qué le agradecerías a los personajes del libro? Diría de que, en verdad, bastante han hecho por el Perú y que si no fuera por ellos, de repente, por ejemplo, por Nobuko, ¿no? Si de repente si ella no hubiese dado el primer paso, nosotros los ilustradores o diseñadores puede ser de que la tengamos un poco más difícil, ¿no? Entrar en el mercado. Y bueno, también ellos también lo han tenido difícil al ser Nikkei. Entonces yo creo que también ellos han dado como que el primer paso para hacer que la comunidad también se abra un poco más y acepte que también hay diferentes culturas, ¿no? O sea, no solamente hay con ascendencia japonesa, sino también hay china, entonces hay de diversas culturas, ¿no? Entonces yo creo que agradecer a todos ellos de todo lo que han aportado. Buenas noches a todos, muchas gracias por la oportunidad. Miguel Ángel, mencionabas hace poco lo de la Biblioteca Nacional y el hallazgo que tuviste. ¿Cuánto tiempo demoró el proceso de investigación bibliográfica? Y además mencionaste durante tus intervenciones el hecho del visionado de entrevistas. ¿Cómo fue todo ese proceso? Gracias. Bueno, mis amigos saben que soy muy obsesivo en general todo en la vida, pero para este tipo de trabajo era tratar de primero acopiar información, que era encontrar enlaces antes de verlos, ¿no? Tener una carpeta para cada personaje con toda la información disponible, que además me ayudaba a calcular para este personaje es necesario conversar claramente con un miembro de su familia, para este personaje tengo que ir a la Biblioteca Nacional, tengo que venir a la Biblioteca de Elena Kohatsu a buscar algo de información bibliográfica que no esté en internet. Y eso pues me tomó por lo menos 3-4 días por personaje, que por supuesto, o sea, no es que fuera lo único que hacía en ese día. Y luego estos 3 días son este personaje, para tratar de meterme en ese mundo. Había pues algunos que tenían muchas entrevistas en video, ¿no? Por razones bastante lógicas, porque llegaron a estar en este plano de la existencia en el momento de lo digital. Humberto Sato tiene muchísimas y era muy divertido además verlo contar chistes distintos en cada entrevista. O sea, yo sí repito mis chistes, lo siento, ¿no? Si van a otra presentación mía, probablemente cuente algunos chistes parecidos. Pero Sato no, ¿no? Entonces era por momentos distraerse en eso y no me daban ganas de adelantar, ¿no? En cambio, en el caso de Julio Kuroiwa, él iba con un discurso porque él iba a dar información. Y ciertamente, pues, un periodista, un escritor puede darse el lujo de contar chistes, pero un sismólogo tal vez no, ¿no? O sea, tal vez reírse cuando me están dando información sobre cómo salvar mi vida cuando la tierra empiece a temblar no sea lo mejor en este mundo. Igual sobre Julio Kuroiwa había muchísimo. Entonces, igual trataba de dedicar 2-3 días para cada ya visionado, lectura de toda la información encontrada,
o para ir o hablar por teléfono con alguna persona que me dé un testimonio de primera fuente. Y siempre concentrarme en uno al mismo tiempo. No digo que esté mal escribir 3 o 4 textos al mismo tiempo, pero en este caso sí era que quería que la información que fuera ordenando biográficamente me diera ese titular. O sea, que el texto me dijera por dónde ir. Y para eso sí era mejor concentrarme personaje a personaje. Ya después del 6º, 7º, la cosa se fue haciendo más complicada porque era encontrar esta forma homogénea que debían tener, y ya pues a partir del 6º, 7º era como regresar a los anteriores, hacerle algunas modificaciones. Buenas noches. Primero, dice cartas de agradecimiento. Yo quería manifestar el agradecimiento a ustedes por haber logrado esta obra, ¿no? Me interesa mucho el tema de la ilustración en este caso, por ser algo, digamos, de repente no tan usual para las ediciones que hemos hecho, pero ¿cómo es que has llegado, digamos, en algún caso a desarrollar la figura, digamos, del personaje? A ver, ¿qué podrías...? Aquí más o menos se puede ver el proceso de cómo se fue puliendo poco a poco el personaje para llegar a la final, ¿no? Ahí también entraban los feedbacks de cliente, entonces ahí va más o menos puliendo un poco las cosas hasta que llegaba a esta que es el color, por así decirlo, base, y ya luego los toques finales de color, luz, sombra, ¿no? En el caso de Nobuko también fue, bueno, todos han tenido ese mismo proceso. Bueno, ahí no se puede ver, pero por ejemplo, las imágenes estaban alrededor, solamente que le he cortado para que se enfoque solamente en la imagen ilustrada. Luego también tenemos las imágenes secundarias, por así decirlo, donde está todo la historia de cada personaje, ¿no? Lo hacía en pequeño, en un pequeño librito, y ahí era como que todo lo que lanzaba, mis primeras ideas, ¿no? Todo lo que lanzaba, para poder ya tener una idea de cómo podría ser el diseño, y ya luego pasarlo en una hoja un poco más grande, como ven en la parte izquierda, ¿no? Ahí hay bastante diferencia entre el boceto primario, que es la derecha, y luego pasarlo un poco más en formato grande, ¿no? Acá igual también Suimitsu, y acá un poco de cada uno, ¿no? Acá tenemos a Tilsa, que fue el primer boceto, ¿verdad? Así, y la verdad es que ahí en este paso, ahí sí no tienes como que tener ese temor de que salga feo, o que la proporción no sea tan buena, sino más que nada tener la idea y poder sacarlo, ¿no? Para que también se pueda entender un poco qué es lo que va en cada parte, y ya luego, porque poco a poco se va a ir puliendo y se va a entender más a fondo la imagen, ¿no? Bueno, acá me gustó bastante hacer el cuadro que hizo de pequeña Tilsa, que decía que había hecho un cuadro de Rembrandt. Fue porque me gustó de que más o menos trataba de que se viera bastante parecido y ver las luces y sombras, ¿no? Entonces fue como que un poco divertido hacer manchas para que tenga una similitud a la obra original, ¿no?
De ahí también en Humberto Sato, lo mismo, ¿no? No tener miedo a que salgan dibujos así con ojos, no sé, rayita. Entonces, poco a poco se va a ir puliendo y va a quedar, bueno, como lo pueden ver en la siguiente imagen, ¿no? En la derecha. Y también me gustó bastante porque no sabía cómo, qué imagen colocar en ese lado. Entonces, justo viendo esta imagen donde tenía un fogón, dije, uy, ya, ahí aprovecho y pongo Cocina Nikkei, ¿no? Porque él es el que le habían comentado, ¿cierto? De que no se creía de que él era el pionero, ¿no? De la cocina Nikkei. O sea, Mirko Lauer le puso el nombre a la cocina Nikkei Sí. y en un primer momento a Humberto no Ajá. le gustó, pero acabó convenciéndolo. Sí. Probablemente porque le convenía también. Sí, entonces se me quedó eso bastante en la mente y dije, lo voy a aprovechar y lo coloco como si fuera el fuego, ¿no? Bueno, acá también se hizo cada uno la tarjeta, bueno, las postales, ¿no? Jugando con el tema de las cartas de agradecimiento, hasta que, bueno, llegó el libro ya impreso, ¿no? Sí, todo eso fue el proceso de cómo se ha ilustrado, ¿no? Miguel Ángel, ¿tú ibas a hacer un ejercicio emocional? Sí, adelante, por favor. Bueno, no soy coach, no soy el personaje de Tom Cruise en la película Magnolia tampoco. Si alguien la ha visto se va a reír, parece que no la ha visto mucha gente. En este caso, pues es cartas de agradecimiento, el subtítulo elegido. Y mencionaba al inicio de esta presentación esta definición que dio Eduardo Tokeshi, muy generoso, de este libro como un butsudan, como un artefacto para agradecer. Y agradecer es obviamente pensar en quienes estuvieron antes que nosotros y que han hecho nuestras vidas mejores. Entonces proponía que escribamos, obviamente quien quiera, no es obligatorio, no se revisará la carta a la salida, pero quien decida entrar en este ejercicio de pensar en una persona o personas que estuvieron antes y que hicieron nuestra vida mejor. Puede ser una persona en concreto, puede ser un grupo, puede ser algún familiar nuestro, un amigo, una amiga, o puede ser algún personaje que nos inspiró en algún momento. Y literalmente escribirle una carta para darle las gracias. Esto implica pensar primero en a quién le vamos a agradecer, escribirle a esa persona. En el auditorio hay mucha gente joven que quizás no sepa que es una carta en físico, pero básicamente es un pedazo de papel donde escribimos querido tal, apreciado tal, recordado tal, y le escribimos algo así como un mensaje de WhatsApp, pero más largo, y en este caso va a ser pues con papel y lápiz, ¿no? Perdón si le salen callos a los dedos porque yo sé que nadie escribe ahora, pero vamos a hacer el ejercicio así para sentir incluso en nuestras manos cómo vamos dibujando un agradecimiento, porque escribir es una forma de dibujar. Es construir una palabra, es también construir una textura. Y es algo relativamente sencillo. Escribimos por qué le estamos agradecidos y nos despedimos de esta persona. Puede ser alguien que esté en otro plano de la existencia o que esté en nuestro plano de la existencia. Entonces, esto con mucha libertad. No es que tengan que arrancar alguna hoja de papel, van a entregarles papeles. Quien quiera. Aquí hay unas hojas de papel muy bonito, con el kanji de agradecimiento además. Pueden escribir en ellas y luego, si desean, pueden aparecer, ya hay una carta a modo de ejemplo, en este simpático mural en ese extremo del salón. Desde luego pueden tomarle una foto a su carta también y llevársela o enviársela a la persona a la que le quieran agradecer si está en este plano de la existencia. Es algo que creo nos ayuda a pensar también
a qué comunidad pertenecemos, de dónde venimos, y cuando nos ponemos a pensar en de dónde venimos, solemos terminar pensando en a dónde vamos, que son más o menos las preguntas que nos puede hacer la policía si nos ve caminando a las 3 de la mañana. ¿De dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos? Está el ejercicio allí. Se puede dibujar también en la carta, ahí es terreno más de Wendy dar alguna sugerencia. Bueno, claro, como dice Miguel Ángel, esto también pueden dibujar a la persona y se van cuestionando, ¿no? Esto, cómo era la forma de su cabeza, tal vez era cuadrado, tal vez era circular, tendría, no sé, las orejas gigantes o no, los ojos pequeñitos. Entonces ahí ya depende de cada uno cómo quiera retratar a esa persona que tanto le ha ido, o sea, tanto le ha llegado, ¿no?, en su vida. Muchas gracias, Miguel Ángel, Wendy, Enrique, por habernos hecho conocer un poco más del trabajo y un poquito más de ellos. En este momento vamos a invitar al vicepresidente de la Asociación Peruano-Japonesa a que haga el brindis de honor. Por favor, señor Edgar Araki. El 21 de agosto hemos asistido a una celebración de los 150 años del Tratado de Amistad, Libre Comercio y Navegación entre Perú y Japón. Este tratado originó años después la emigración japonesa al Perú. Sabemos que en un barco, Sakura Maru, llegaron 790 japoneses al Perú, de los cuales se formó la gran comunidad Nikkei. Esta comunidad ha aportado valor a la cultura peruana con muchos personajes, como los 13 personajes a los cuales Wendy, con su talento artístico de sus dibujos, y Miguel Ángel, con su talento en la redacción, han plasmado un agradecimiento a estos personajes que han hecho que la comunidad aporte tanto a nuestra querida patria. El Fondo Editorial seguirá apoyando estos proyectos para que las nuevas generaciones conozcan el legado que nos han dejado estos personajes que se han destacado cada uno en su rubro. Y este libro espero que sea para ayuda de todos y que también las personas que conocieron puedan disfrutar de las vivencias que han sido plasmadas tan elocuentemente por los panelistas que están acompañándonos. Entonces quisiera pedirles que se pongan de pie para brindar por el éxito del libro y que sea el inicio de más exposiciones como esta, donde se junta el arte gráfico con la redacción para poder dejar el legado de personajes que han aportado tanto en nuestra cultura. Salud, Kampai. Muchas gracias.